civilizaciones, cómo estos intercambios se han hecho de diferente forma. No, tranquila, fui yo. No te preocupes. Bueno, no lo voy a dejar todo porque pues necesitamos irlo abordando todo casi que muy rápido. Pero a grosso modo, eso es la economía, ¿no? Bienes, productos y servicios, consumo, y cómo eso genera un, digámoslo, vamos a ponerle un hipotético como si fuera una entidad no material, ¿no? Entonces, esta entidad no material nos rige a todos, indirecta y directamente. La economía nos condiciona a todos, queramos nosotros o no. ¿Por qué? Porque el mundo eligió, después de una eh, lucha ideológica, económica, política, después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo como forma económica dominante. ¿Listo? ¿Saben digámoslo así, qué es lo que define el capitalismo? Sí, el dinero, en concreto, sí. Pero, ¿qué más? ¿Qué más podríamos encontrar por ahí? ¿No? ¿No se les ocurre nada más? Sí, señora. Sí, señora, eso es bastante importante. Bueno, ya nos toca pasar al otro tema. Entonces vamos a concluir con algo muy sencillo. Y es que la economía se puede definir en microeconomía y macroeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento individual de los consumidores y de las empresas. Ojo con eso, la microeconomía. Cuando hablamos de macroeconomía, es un análisis ya de fenómenos a gran escala. ¿Cómo es un fenómeno a gran escala? Por ejemplo, el crecimiento económico, la inflación, el desempleo. Entonces, ¿sí se dan cuenta la diferencia que hay entre macroeconomía y microeconomía? Entonces, des en cuenta que cuando hablamos de macro, estamos abordando casi que todo, ¿no? Estamos hablando de inflación, estamos hablando de desempleo, de crecimiento económico. Y micro, ya estamos hablando de personas o empresas. ¿Listo? Eso es como tal lo que define la economía. Y el capitalismo lo define precisamente la propiedad privada, pero más que eso es la producción y el consumo. Un sistema capitalista se sostiene por la producción y el consumo. Y eso es algo que genera inconvenientes en el sentido de que la producción no tiene, digámoslo así, limitantes o algo que la condicione, sino que a veces suele ser depredadora, ¿no? Entonces preferimos extraer y producir que proteger y preservar. Ese es el inconveniente del sistema capital, que si nos ofrece consumo, nos ofrece muchos bienes y servicios, pero eso es a costa de qué? Pues del planeta, ¿no? Como tal, que se ve afectado tanto cuando se extrae como cuando se produce, ya que se contamina, se extrae, se destruye, y cuando consumimos, ensuciamos, ¿no? Entonces, fíjense ese círculo de que suena bastante un poco insano, ¿no? Pero la humanidad está en el proceso, pues, de mirar si eso acaba con la sociedad como tal, o si podemos trascender y cambiar, ¿no? A otro sistema que nos permita
una economía más sostenible, más sustentable. ¿Sí han escuchado eso de economía sustentable y sostenible? Exactamente, es todo complejo, pero ojalá se logre porque si no, pues todos a llorar. Entonces, es cierto, esa es una parte más compleja del sistema capital y es que tenemos que tener, tenemos la habilidad no, sino la posibilidad de tener bienes, de tener propiedad privada, de tener capital, pero asimismo hay que contribuir, ¿no? Porque tiene que ser un círculo en el cual todo se alimenta, ¿no? El sistema se alimenta de consumo y de producción. Entonces, dejémoslo pausado hasta aquí el tema para poder abordar lo siguiente. ¿Listo? Entonces, déjenme acá yo me, me paso. Recuerden, chicos, que, o no, chicos, jóvenes, adultos, humanos en general. Ah, bueno, pequeños. Entonces, recuerden que cada una de estas clases, aunque veamos tres clases diferentes, no hay una actividad general. Cada una tiene una actividad diferente. Al lado de la presentación está el material no, sino las actividades. Entonces, economía tiene una actividad, filosofía tiene una actividad y política otra actividad. Ojo con eso. Vamos a trasladarnos de economía a filosofía. ¿Listos? Acá les voy a presentar el tema y vamos a ver si ahora sí carga porque creo que no. No sé por qué no está funcionando. Ay, sí. No, no. Bueno, no importa. Continuemos nosotros aquí. Listo. Entonces, ¿qué es filosofía, mis queridos estudiantes, jóvenes y adultos? Sí y no. Sí, porque sí. O sea, sí tienen que ver esos temas. No, porque no son solo esos. Filosofía, la filosofía se conoce como la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? ¿Por qué se conoce como la madre de todas las ciencias? Porque es la acción del pensamiento crítico. Filosofía, exacto. Pensamiento crítico, pensamiento racional. ¿Y eso qué genera? ¿Qué generan los pensamientos críticos y racionales? Fíjense en la gráfica. La gráfica les ofrece. Solamente les estoy dando la guía. Cuando uno cuando uno está haciendo el ejercicio de filosofar, de filosófico de pensar, se generan diferentes situaciones. Una de esas situaciones es una opinión, otra de esas situaciones es una creencia, y esa puede ser político, religiosa, una creencia puede tener muchas variedades. Y también emociones. ¿Listo? Cuando uno tiene pensamientos filosóficos son pensamientos profundos, que pues, con esos pensamientos que cuestionan, ¿no? Que nos cuestionan a nosotros y que cuestionan el mundo. Entonces acá nos ofrecen unos ejemplos, ¿no? Antropología, ontología, epistemología, estética, ética, son derivaciones del pensamiento que tiene enfoques diferentes. Entonces uno puede tener un pensamiento profundo filosófico sobre lo que es la ética.
Entonces, para la ética para algunos es una cosa, para otros es otra, aunque existe una definición general de ética, todo está sujeto a cuestionarse, ¿no? ¿Listo? La ética para mí no, quizás no sea la misma que la ética para ustedes, ¿no? Entonces, por ese lado, entonces vamos caminando, ¿no? Etapas del pensamiento filosófico, metafísica, ciencia y tecnología. ¿Saben qué es metafísica? Bueno, entonces les voy a dar una definición, digamos, concreta de lo que es la metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía. Fíjense que la filosofía empieza a desprender diferentes, ¿cómo se dice? Digamos, diferentes líneas de pensamiento filosófico. Es una de esas líneas de pensamiento en la cual estudia la naturaleza de la realidad, la existencia y los principios fundamentales del ser. Se pregun- es como algo que se pregunta por lo que existe más allá de lo físico y lo tangible. ¿Una vez se han puesto a cuestionarse eso? Más allá de lo físico, de lo que ustedes ven y sienten, ¿qué más existe que nosotros no podamos percibir de manera física? Ese cuestionamiento es metafísico. Ahora, ¿qué es la ciencia? Sí, puede ser. La ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticos, ojo con la palabra sistemático porque es lo más importante, y organizados que se obtienen mediante la observación, la experimentación y el razonamiento. El objetivo de la ciencia es explicar los fenómenos naturales, sociales y artificiales, formulando leyes y teorías. Entonces, ¿qué diferente tiene la metafísica de la ciencia? Tranquila, su merced. La ciencia tiene la diferencia que es un enfoque físico y organizacional. Entonces, está más centrado en las leyes físicas, sociales y artificiales con el objetivo, ojo, que en la metafísica estamos en el punto del cuestionamiento nada más, pero en la ciencia ya tenemos la intención de formular unas leyes, teorías, algo verificable, algo tangible, digámoslo así. No solamente es un cuestionamiento. ¿Listo? Y ahora cuando uno pasa del cuestionamiento metafísico al cuestionamiento científico, ¿por qué tenemos aquí como punto que sigue la tecnología? Porque es el hecho concreto que reúne lo demás, ¿no? Exacto, exacto. Ya volvemos lo anterior, las leyes, digámoslo así, el establecimiento de estas, digamos, nociones a un punto concreto físico, tangible, observable y palpable, tecnológico, ¿no? Entonces fíjense cómo es un hilo que desarrolla el pensamiento y lo hace por etapas, ¿no? Primero cuestionamos, luego como que ese cuestionamiento nos lleva a ciertas ideas generales. Esas ideas generales luego las podemos convertir en leyes o teorías y luego esas leyes o teorías se pueden volver algo físico. Entonces, en ese sentido, por eso la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque es el comienzo, ¿no? Es el pensamiento profundo que nos da punto de partida para todo lo demás. ¿Y entendemos hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta, duda, cuestionamiento, crítica o juzgamiento?
Ahora, ¿quién me hace el favor bien amable y cordial de leer lo que dice ahí en la diapositiva? Tranquila. ¿Alguien quiere ayudarle aquí a nuestra compañera? Siga, su merced. ¿No? Cuarto, cuarto. Comte. Sí. 19. Listo, gracias. Muy amable. Entonces, como lo estábamos viendo ahorita en el mapita, nos están dando como unas etapas del pensamiento filosófico. ¿Listo? Entonces acá nos postulan teología. La llamada teología, los seres humanos explicaban la realidad basada en las potencias divinas. Así pues, dioses y eventos sobrenaturales representados en los mitos primitivos dan cuenta del porqué de los fenómenos naturales. ¿Qué significa este asunto? La teología habla precisamente de eso, creer en algo más fuerte que nosotros, ¿no? Como en alguna entidad poderosa que domina o no domina, que condiciona nuestra existencia y asimismo es la que la origina. Es ese pensamiento que cree en un Dios y en que el Dios es nuestro, ¿cómo decirlo? Sí, es quien administra, por decirlo así, nuestra vida de una manera física y espiritual. ¿Listo? La metafísica, pues ya ahorita la definimos, es el cuestionamiento de la realidad más allá de lo que podemos percibir. Teología, ya la definimos. Entonces la teología se define también por lo que acabamos de leer, ¿no? Es darle explicación a los fenómenos naturales de manera tal en que creemos o pensamos, uy, antes era así, antes de que era como una centralización del pensamiento filosófico y de la crítica a lo que nos rodea y lo que existe, y todo esto era explicado por divinidades, ¿no? Entonces, existe un Dios y ese Dios está a cargo no sé, de la luz del sol, de la luz de la luna, del agua, de la naturaleza, del viento. Diferentes sociedades a lo largo de la historia le han dado una representación a los fenómenos naturales divinos, ¿no? Inclusive acá, en nuestro territorio altiplano, cundiboyacense, las primeras comunidades indígenas que habitaron le dieron nombres a muchas partes de Bogotá y sus alrededores que eran nombres de dioses. Por ejemplo, digámoslo así, ¿quién sabe qué significa chía? Correcto, así es. ¿Ven cómo se le da una representación divina a un fenómeno natural? Como la luna. La luna y su luz, que tiene toda una articulación
digámoslo, científica comprobable de por qué la luna brilla por la noche y cosas así, y porque está ahí orbitando nuestro planeta. Todo eso tiene una explicación, digámoslo, científica, ¿no? Pero también tiene una connotación divina de acuerdo a la civilización que se la quiere dar. ¿Listo? Entonces, antropología. ¿Qué es la antropología? Lee la parte de antropología. Sí, señora. Así es. No, tranquila. Tranquila hasta ahí. Vamos pasito por pasito. Ahora, antropo, ¿listo? Hombre, logos, ¿listo? Entonces nos dicen que es el estudio del hombre como tal. Y nótese hombre como seres humanos, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de hombre, tienen que entender que son conceptos que se trabajan desde mucho tiempo atrás, donde cierto sistema científico patriarcal le da connotaciones a ciertas realidades. Entonces, le pusieron hombre a todos los seres humanos, ¿no? Pero pues no solo somos hombres, hay hombre y mujer. Y en ese sentido más moderno sería no hombres, sino seres humanos. ¿Listo? Que ya nos incluye a todos dependiendo, sin importar nuestro sexo, ¿no? Pero eso es otro tema. Ahora, es el estudio precisamente del hombre y sus expresiones, ya sea sus expresiones sociales, su desarrollo fisiológico, histórico, y cómo desde el pensamiento le podemos encontrar una explicación a nuestro origen y a cómo nos comportamos y por qué. Eso es la antropología. La ética. La ética, ¿alguien quiere definir ética desde su propia concepción de lo que es ético? Porque hay una diferencia importante entre la moral y la ética, ¿no? No es la misma cosa. Sí y no. La ética se distancia de la moral en el sentido de que la moral está guiada por nuestras, digámoslo así, condicionamientos de contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo su familia o donde ustedes estudien o qué religión practiquen, sus actos se ven condicionados por esto. ¿Sí me hago entender? Esas, esos, eso que ustedes aprenden de acuerdo a sus instituciones, ¿no? Entonces, aprenden a comportarse de una manera de acuerdo a lo que la religión les enseñe a hacer, ¿no? De acuerdo a lo que en casa ustedes aprendan también, o de acuerdo a lo que el colegio les enseñe, de acuerdo al comportamiento con los demás, eso es un comportamiento moral. Un comportamiento moral está condicionado por otros pensamientos. Institución. Esa es una buena pregunta. Ahora, ¿cómo la resolvemos? La ética se distancia de la moral en el sentido de que tiene como precedente el no agredir a otros. Un comportamiento es ético cuando nosotros nos comportamos de una forma tal en que no traspasamos la línea de agresión a los otros.
Y a una agresión no solamente es algo físico, ¿no? Puede ser una agresión, se refiere a algo verbal, algo simbólico, algo práctico. Un comportamiento ético no agrede a otro. Y por eso se distancia de la moral, porque un comportamiento moral sí puede agredir a otro. ¿Por qué? Porque estamos actuando bajo un precedente que aprendimos. Entonces, si nosotros aprendimos el racismo, podemos naturalizarlo y comportarnos de manera racista según nuestra moral, de que la diferencia de colores de piel, de tonos de piel, es importante. ¿Sí me hago entender? Continuemos. Ya nos quedan 3 minuticos para el otro tema, ¿listo? Por acá, por aquí, por acá, para acá. Bueno, listo. Vamos a darle como al asunto de la filosofía. Ya hablamos de la filosofía, de cómo digámoslo así, es la madre de todas las ciencias, de cómo la filosofía interviene en diferentes tipos de líneas de pensamiento y cómo esas líneas de pensamiento se ven expresadas, pues, valga la redundancia, por la expresión eh, del razonamiento. Y eso puede verse de diferentes formas, ¿no? Bien diverso el asunto. Y acá no lo postulan como en disciplinas, ¿no? Entonces, ontología, antropología, ética, epistemología y estética. ¿Por qué están resumidas en estos puntos? Porque estos puntos son los que condicionan principalmente la vida y el pensamiento humano. Por un lado, lo ético, las costumbres humanas y cómo entre sociedad convivimos. La antropología, cómo nuestra biología y nuestra cultura se tiene que estudiar y se cuestiona desde nuestro propio pensamiento. La ontología habla del ser, de nosotros como seres que existen. Y la estética, representaciones principalmente artísticas como el arte, la expresión sensorial. Si se dan cuenta, estos puntos abarcan la mayoría de la expresión humana y del pensamiento. Si lo tenemos como claro hasta ahí. Listo, chicos. Bueno, entonces ya pasamos de lo económico a lo filosófico y nos queda un punto que abordar. Y vamos para allá. Damos para allá. Entonces, denme un segundo y yo aquí busco las ciencias políticas. Entonces, en orden vamos abordando todo, intentando que todo se vea como de manera clara, ¿no? Aunque sea rápido, podemos lograr comprenderlo en lo general. ¿Listo? Vamos con la ciencia política. Entonces, ¿quién me puede hablar de la ciencia política? ¿Qué es esa vaina? Sí. Pues mira que es imposible estar ajenos a la política, porque la política no está ajenos a nosotros. Puede que nosotros intentemos mirar para otro lado, pero la política sí se alimenta de todos nosotros. Así nosotros intentemos ser apáticos a la política. La política es un comportamiento social, social, netamente social, inherente al ser humano. Todos somos políticos. No en el sentido de que todos somos políticos como somos senadores corruptos o somos en el sentido de que todos tenemos acciones políticas diarias. Hay acciones políticas micro y macro. ¿Listo? Solo que son inconscientes. Lo que nosotros percibimos como en política en general es lo que vemos, ¿no? Como la administración del poder, los presidentes, los senadores, los ediles, los alcaldes, pero eso no es la política toda. Esa es una parte. ¿Listo?
Yo creo que esto tampoco va a reproducirse, pero vamos a intentar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de entender la política? Reconocer qué es la política y cuál es su objetivo de estudio dentro de la sociedad contemporánea mediante textos cortos y ejemplos. El objetivo para ustedes, como personas que están estudiando, de entender la política. Y la política tiene que ver con las ciencias sociales y humanas, obviamente porque son nuestros comportamientos, pero tiene algo específico y lo vamos a analizar punto por punto. Entonces, antropocentrismo. ¿Qué es antropocentrismo para ustedes? ¿Qué era antropo? De antropología. ¿Qué era antropo? Somos nosotros, antropo. No, señora. An- el hombre o seres humanos, ¿no? Antropo se refiere a eso. Y si decimos centrismo, ¿para dónde vamos con eso? El hombre o los seres humanos y centrismo. ¿Qué significa eso? Hablamos de nosotros seres humanos, como el centro, ¿listo? Antropocentrismo, nosotros como el centro. Como antes era el teocentrismo, cuando estábamos en, digámoslo, en Edad Media, aunque la Edad Media, ojo con esto porque es un error histórico de interpretación, la Edad Media no nos afectó directamente a nosotros, porque la Edad Media fue un proceso social europeo. ¿Listo? Cuando los europeos estaban en la Edad Media, nosotros aquí estábamos en otro tema. ¿Tenían eso claro? Entonces, cuando los europeos estaban en esta cuestión de la Edad Media, del teocentrismo, de Dios por encima de todo, etcétera, 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 nosotros aquí en América estábamos en otro tema totalmente diferente. Nuestras comunidades indígenas estaban en otro tema diferente. Nada que ver con eso. Eso fue un proceso netamente europeo, la Edad Media. Pero como la historia suele ser homogeneizada y entendida como general, creemos que todo lo que en Europa sucedió nos sucedió a todos. Pero no fue así. Son esas deconstrucciones de las cosas que hay que ir haciendo, porque la historia también es interpretar. Listo, no recordar solamente, también interpretar porque nuestra historia es muy diferente, nuestro proceso. Nuestro proceso cambió cuando acá llegaron a conquistar América, vinieron a imponer religiones, a imponer creencias, a imponer modos. Ahí fue que nosotros empezamos a tener que ver con Europa. Antes de eso, nada que ver. ¿Listo? Ahora volviendo al tema. Antropocentrismo habla de nosotros como el centro. Y eso acá ha ido cambiando, ¿no? Entonces acá nos dan unos ejemplos. Antropocentrismo, antigua, moderna y contemporánea. Y en esto habla de las civilizaciones, ¿no? Cómo hemos pasado de una civilización antigua a una civilización moderna y a una contemporánea que habla de lo actual, aunque esto, acá nos falta una parte. Contemporánea ya es algo que está pasando porque ahora vivimos en otra era. ¿Por qué? Pues porque ahora ya vivimos bajo condicionamientos digitales, tecnológicos, que hacen que la era cambie. Contemporáneo es antes de tanta tecnología y de tantas inteligencias artificiales, etcétera, y esa sociedad que vivía antes de eso. Y ese proceso de cambio está dejando atrás la era, digámoslo, contemporánea para darle paso, digamos, a otra era más digital, tecnológica.
¿Listo? Bioética, física y geometría. ¿A qué se refiere? ¿Qué es bioética? ¿Sí saben qué es bioética? ¿A qué le suena eso de bioética? La bioética hace referencia directa a la ciencia, a cómo la ciencia puede existir y, digámoslo, y desarrollarse sin afectar directamente y éticamente a los seres humanos o a los animales. Para que lo tengan claro en un ejemplo, un debate bioético es la experimentación en animales o personas. Entonces, esos son debates médicos, ¿no? ¿Qué tan ético es probar medicinas nuevas, tecnología, todo eso experimentando con personas o con animales? Eso es un debate bioético, ¿listo? Físico, en cuanto a la administración, ¿listo? De política de los territorios, de los países, ¿listo? Geometría en cuanto a la definición de eh, fronteras, territorios, países definidos, ¿listo? Este es mi país, de aquí a allá hay otro país y esta línea nos separa, ¿no? ¿Vamos claros hasta ahí? Listo, entonces vamos a leer los puntos para que quede más claro. Formas de gobierno que cambian de acuerdo al espacio geográfico y al momento histórico. Luego nos dicen división del poder y clases sociales. Luego nos dicen administrar un territorio determinado. Y luego nos dicen actividad de los ciudadanos que intervienen en los asuntos públicos. Entonces vean cómo la política interviene en todas las áreas de las personas, queramos nosotros o no, participar o no, estamos permeados por la política y nosotros somos políticos también, porque en la administración de un territorio, por ejemplo, nosotros tenemos que ver cómo ustedes le dan significado a la parte o al espacio que habitan. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si una persona vive en un barrio 30 años, ese barrio ya no es solo un barrio, sino que ahora tiene un significado político, administrativo y territorial para la persona que lo habita. Y si algo en el barrio cambia, la persona va a sentir directamente una afectación, porque ya no es un territorio nada más, tiene significado. ¿Listo? Todos los asuntos públicos también nos condicionan. ¿Listo? Por eso la política no es ajena a nadie, ni ella es ajena a nosotros. Quizás nosotros creamos ser ajenos a ella, pero no, señores, porque no se resume solamente a elecciones y a políticos. Eso es, digamos, una parte. Ahora, ¿quién me hace el favor de leer la definición? El concepto. Sí, ujú, sí,
Gracias, gracias. Esto es importante porque nosotros vivimos, digámoslo así, nuestra cultura occidental vive gracias al desarrollo históricamente que se ha dado de ciertas normas y de ciertos comportamientos de administración social y del poder. ¿Qué significa este asunto? Que los griegos fueron los primeros que empezaron a pensarse en, digámoslo así, en ciudades donde, como lo decía acá, a ver en qué parte de la que decía, por tener en cuenta el origen de ciudades-estados y griegas llamadas polis. ¿Listo? Estas ciudades-estado griegas tenían total autonomía en su territorio. ¿Listo? Por eso se llama ciudad-estado. Ciudad, pues, un espacio habitado por personas, digámoslo así, con ciertas edificaciones, etc. Estado, lo que le da la connotación de ciudad-estado es eso, su autoadministración. ¿Listo? Que no están condicionadas por otras, sino que ellas tienen su administración propia. ¿Listo? En Grecia habían diferentes ciudades-estados que conformaban Grecia, pero cada una se administraba a sí misma, tenía su propio ejército, tenía su autonomía en su territorio, tenía su economía de acuerdo a, pues, como vimos ahorita, economía, de acuerdo a lo que podía, pues, ofrecerle a las demás polis y su cultura. Entonces, a eso se refiere, y de allá viene nuestra concepción de la política, que empezó luego a expandirse, digámoslo así, a permear fronteras por Roma. ¿Por qué? Porque la cultura romana, la civilización romana, tuvo una influencia bastante amplia de la civilización griega. Los griegos influyeron en política, en leyes y en arquitectura a los romanos. Y los romanos, al volverse imperio y empezar a traspasar fronteras y asimismo a imponer formas de pensamiento, nos heredó la concepción política y de la ley. ¿Sí sabían eso? Ujú. Todo lo que se conoce o de lo que parte el derecho viene de Roma, derecho romano. Y eso viene a su vez de los griegos y su concepción de la ley. Asimismo, la política, la administración del poder, digamos, cargos públicos, todo este tipo de temática democrática viene como herencia romana y a su vez griega, así como nuestro idioma. Nosotros somos una civilización o cultura occidental que viene heredada y construida gracias a Roma. ¿Y por qué llegaron esas ideas romanas y esas herencias griegas a por aquí, a estos lugares tan lejanos? Por la conquista, por la conquista española. Allí, por eso les decía ahorita, es cuando llega lo europeo aquí. Lo europeo llega a nosotros por los españoles. Y ahí llegó todo lo demás. Todo el derecho romano, la democracia, la ley, todos estos son aspectos que vienen de allá. No eran de acá. Acá habían diferentes formas de administración del poder, diferentes formas de cultura, pero en la conquista todo esto cambió. ¿Listo? Recuerden eso porque es importante. Ahí es donde entra Europa a ser parte de nosotros y a permearnos como cultura. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces acá nos dan una definición, según la RAE, y es una persona que interviene en los asuntos de gobierno, como una parte de definir política. También nos dicen la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o cualquier otro modo. Entonces fíjense que cuando ustedes opinan sobre política o el hecho mismo de ser ajenos a ella también es una opinión. Decir yo no comulgo con la política porque está permeada por la corrupción hasta la médula. ¿Eso es real?
Yo no voy a ser quien les diga qué políticos, qué partidos, qué países, quiénes son corruptos y quiénes no. Ya cada quien interpreta eso libremente. Pero sí les puedo decir que ustedes no son ajenos a eso con el solo hecho de opinar eso. Así suena un poco ilógico. ¿Listo? Orientación ideológica que rige la actuación de una persona o entidad en un asunto determinado. ¿Listo? Aquí es cuando ya los pensamientos, las ideologías, vienen a intervenir en la política y a definir cómo vivimos, ¿no? Porque cómo vivimos nosotros, qué leyes se aplican, qué leyes no se aplican, cuál es la política exterior, cuál es la política interna, todo lo que tiene que ver con un país y una sociedad está a veces determinado por pensamientos ideológicos específicos. Así como hay gobiernos muy de derecha, hay gobiernos muy de izquierda, o gobiernos que comparten parte de un lado y parte del otro, o gobiernos anarcocapitalistas, gobiernos liberales, todo este tipo de ideologías, que unas son políticas, otras son económicas y políticas, etcétera, condicionan la vida de nosotros, ¿no? Porque nosotros vivimos bajo un régimen político de administración pública, ¿listo? Por eso es tan importante ser conscientes y partícipes de nuestro contexto político, porque igual ustedes participen o no, van a verse afectados por eso. Ya vimos que la política tiene orígenes en Grecia, Aristóteles, desarrollo del pensamiento político democrático, ya lo hablamos. Ya hablamos también de cómo el desarrollo de estos tipos de pensamientos. ¿Listo? Entonces, aquí nos dan unas definiciones de diferentes personalidades y de su tiempo de lo que es política. Entonces acá nos dicen Aristóteles y cómo él entendía la política y nos dan un tiempo, ¿no? Siglo cuarto. Acá nos hablan de modernidad en Europa, Thomas Hobbes, siglo, ¿qué siglo es este? X, 10, B, 5 y palito sería qué? Ajá, correcto, así es. Listo, acá nos dan diferentes conceptos de política de acuerdo a cómo con el tiempo las personas la han ido interpretando. ¿Listo? Aunque muchas la interpreten de manera diferente, hay un eje central que interviene en todas esas concepciones de política. ¿Listo? Y todo en el pensamiento occidental tiene que ver todo con todo. Que hayan interpretaciones diferentes no quiere decir que se deje de lado el origen, como lo hablamos ahorita. ¿No? Acá nos dan unos ejemplos. ¿Listo? Nos dan unos ejemplos de la política en la antigüedad, entonces como en Roma, etcétera. ¿Listo? Entonces ya nos queda un minutico, chicos, chicas, jóvenes, adultos, humanos. Entonces vamos a cerrar con digamos, una reflexión corta. Y es que la política nos permea completamente a todos. Y ser ajenos o no a ello no hace que la política pues deje de funcionar, ¿no? Porque es nuestra forma ya establecida de administración social y política del poder. ¿Listo? La política es antropocéntrica porque está centralizada en los seres humanos, su comportamiento, su convivencia y cómo administran el poder. ¿Listo? Entonces hoy vimos la definición de filosofía, economía y política. Ya el sábado que viene vemos puntos más centrales de cada uno de estos temas y así hasta el final. Recuerden que tienen que dar su asistencia por cada clase, no por día, sino por clase. Y por cada una de estas cosas que acabamos de ver, de estas materias, tienen una actividad diferente. ¿Entendimos todo hasta el punto de hoy?
Listo, entonces no les robo más tiempo, les agradezco la atención, la participación y nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego.